Retrato de un crimen, de Heather Graham. Prólogo. Clavó la mirada en las sombras nocturnas de la habitación, repentina e intensamente, alerta de dónde se encontraba y del hombre que estaba junto a ella. Se exprimió el cerebro tratando de recordar las últimas horas, pero era en vano. Se había creído muy lista, muy hábil, y con todo eso se la habían jugado. Aguzó el oído. Al poco oyó la respiración lenta y profunda que indicaba que él estaba dormido. No tenía tiempo para reflexionar en lo que había hecho, ni en lo lejos que había llevado su búsqueda. No tenía tiempo para meditar en las consecuencias de sus actos, ni de pensar en otra cosa salvo en escapar. Con cuidado se volvió de costado, con la misma cautela. Se puso en pie y se vistió sin hacer el menor ruido. ¿Vas a alguna parte? Ella se dio vuelta a la luz de la luna. La estaba observando, incorporado sobre un codo. Ella rió con suavidad. Regresó a la cama. Apoyó la cadera en el colchón y se inclinó para plantarle un beso en la frente. Caramba, menuda noche, dijo con suavidad. Pero ahora se me ha antojado un helado y café. Estoy que me caigo, dijo. Sus hábitos nocturnos no deberían sorprenderlo. Acababa de infiltrarse allí, en la guarida. Seguro que hay helado en el congelador y siempre tenemos café. No me apetece un helado cualquiera, sino ese nuevo que sirven en Denny's. Menos mal que es Denny's o no estaría abierto a estas horas. Además, me siento un poco rara por estar aquí contigo. Se incorporó, se calzó y fue en busca del bolso. Al colgárselo del hombro lo notó extrañamente ligero. Lo siento, dijo él en voz baja. No vas a ir a ninguna parte. Lo vio ponerse en pie en la oscuridad. No subestimaba su extraordinaria forma física. Estar en forma era una de las pasiones de su vida, junto con algunas otras. Solo quiero tomarme un helado, insistió ella. Él se acercó. No había malicia evidente en su rostro, más bien una especie de pesar. ¡Qué mentirosa eres! Creo que has conseguido lo que querías, lo que realmente pretendías conseguir. Y lo siento mucho, pero no vas a marcharte. Ella palpó el bolso para localizar su arma. La pistola no está, dijo él con suavidad, y se acercó un poco más. Efectivamente, la pistola no estaba. Su cerebro registró el terror de aquella verdad y reaccionó con un cambio de táctica. Huye, sal pitando de aquí. ¿Qué vas a hacerme? No quiero hacerte daño, créeme. El muy mal nacido no quería hacerle daño, solo matarla. Se acercó un poco más, y ella decidió usar el bolso como arma, blandiéndolo con destreza. Lo golpeó en plena cabeza. Se acercó a él y le hundió la rodilla en sus partes con brutalidad. Huyó su resoplido entrecortado. Vio cómo se inclinaba hacia adelante y huyó del dormitorio. Atravesó corriendo la casa en dirección al vestíbulo, buscando la salida. De pronto se detuvo en seco, atónita al ver a una persona a la que jamás había esperado encontrar allí. En un abrir y cerrar de ojos, todo cobró sentido. El hecho de que lo hubieran reconocido por lo que era. Tú, gusano, logró susurrar. Ahora soy un gusano rico. Sintió bilis en la garganta, junto con una furia atroz. Comprendió en aquel instante que se había expuesto a un riesgo extremo. No tenía palabras para describir la hondura de su repugnancia y de su rabia.
El instinto y el sentido común intervinieron. Solo podía hacer una cosa, y era luchar desesperadamente por sobrevivir. Echó a correr, atravesó el vestíbulo y al llegar a la puerta forcejeó con los cerrojos y salió. No saltó ninguna alarma. Claro que no. Las alarmas alertaban a la policía. La histeria amenazó con abrumarla. A los pocos segundos estaba corriendo por la senda de acceso. Oía gritos en la casa que estaba dejando atrás. Sabía que no tenía tiempo para entrar en el garage y subirse a su coche antes de que la alcanzaran. Debía seguir corriendo, salir a la carretera. Quizá hubiera algún tipo de madrugador conduciendo por la autovía. Recorrió a toda velocidad el largo camino de acceso, sorprendiéndose de la rapidez con la que podía moverse cuando era necesario. No era necesario cuando estaba desesperada. Sin reducir el paso, hundió la mano en el bolso para rescatar el móvil. Eureka. Estaba allí. Pulsó la tecla de emergencias. Nada. Le habían dejado el teléfono, pero se habían llevado la batería. Siguió corriendo como un velocista, sin pensar en ahorrar fuerzas, impulsada por la adrenalina y el instinto por el deseo de vivir. Oyó un terrible sonido áspero y comprendió que eran sus jadeos entrecortados. Se había alejado de la casa, seguramente más de lo que ellos esperaban. Una pequeña victoria. Su única esperanza era encontrar ayuda antes de que la alcanzaran. Por fin salió a la carretera. Cuando sus pies tocaron el asfalto, comprendió lo oscuras que eran las noches en el campo. Se había criado en la ciudad donde siempre había luz, pero allí no había ido muy lejos y ya sentía el fuego en los músculos. Tenía los pulmones en llamas. Unas luces refulgieron delante de ella, repentinas y cegadoras en la oscuridad. Un coche. Un coche acercándose por la autovía justo cuando ella necesitaba ayuda. Se detuvo en seco, aturdida por aquel milagro, y corrió hacia la puerta del conductor. Gracias a Dios, deténgase. Deprisa. Sintió el cañón de la pistola en la espalda. Oyó el murmullo. Él ni siquiera estaba jadeando. El juego ha terminado. Ella se quedó completamente inmóvil, mirando al conductor del vehículo. Vio la sonrisa lenta y comprendió que conocía aquella cara. Se le cayó el alma a los pies. Rezó. Pidió perdón por todos sus pecados. Le habían sobrado orgullo y confianza en sí misma. Señor, sí, había sido demasiado orgullosa y decidida. Había querido ser ella quien averiguara la verdad y se llevara la gloria. La gloria parecía un chiste. Era increíble que una persona con tanta seguridad en sí misma pudiera estar tan asustada. Que no entre el pánico. No desistas, se dijo. Piensa en lo que debes pensar. Razona. Recuerda todos los trucos, la psicología humana, todo lo que te han enseñado. Andando, le dijo él en tono gélido. Mátame aquí mismo. Bueno, podría hacerlo, pero me obedecerás. Mientras hay vida, hay esperanza, ¿no? La más pequeña esperanza de darle la vuelta a la tortilla. Así que camina. Sube el coche. Vamos, al asiento delantero, despacio y con cuidado. Estoy detrás de ti. Él le obedeció porque él tenía razón. Lucharía hasta el último segundo, mientras le quedara aliento en el cuerpo. La empujó para que se sentara junto al conductor y después se instaló detrás, sin dejar de apuntarla con la pistola. Ella se devanaba los sesos. ¿Qué tendría planeado? ¿Cómo se encargaría de borrar las huellas de que había estado allí con él? Cuando regresaba a la casa, se abrió la puerta del garage. El conductor detuvo el coche y él la obligó a salir. Es hora de dar otro paseo, le dijo. Ella lo miró. Vio cómo desplegaba una sonrisa lúgubre. Un último paseo. Lo siento.
El coche de Elia tenía la puerta abierta. Un cómplice, una figura oscura y silenciosa los estaba aguardando, mientras él la obligaba a sentarse detrás del volante. El cómplice se sentó en el asiento posterior. Él se reunió con ella delante y le ordenó que arrancara. La esperanza. Giró la llave en el contacto, dando un paso hacia su propio fin. Debió aferrarse a la esperanza. Habló porque tenía miedo y no quería tenerlo, y porque no quería que ellos lo adivinaran. Son unos malnacidos. Nada de esto tenía que ver con la religión. Ustedes utilizaron a tantas almas perdidas prometiéndoles la salvación. Bueno, ya ves, nos tienes a nosotros. Eres una chica muy lista, demasiado. Pero los árboles no te han dejado ver el bosque. Ella lanzó una mirada al espejo retrovisor, tratando de discernir si se trataba del cómplice que había visto antes en la casa, si era quien lo había traicionado. Qué estúpida había sido. Debería haberse dado cuenta. Y sin embargo nadie más había visto la verdad, porque no tenía motivos para esperar nada atroz de una persona en apariencia tan honrada. Sentía escalofríos por la espalda. Si al menos supiera, habló con impaciencia y autoridad. Podrías librarnos a los dos de esto, sin temor a la pena de la muerte. Llévame a la comisaría de la policía y contaré la verdad. Podríamos negociar la sentencia. No podemos dejarte escapar, dijo el hombre que estaba junto a ella, con voz extrañamente suave. Lo siento. Comprendió entonces que realmente no quería hacerle daño, que lamentaba lo que estaba haciendo, y también comprendió en aquel mismo instante que no era él quien dirigía el cotarro. Si me pasa algo, esto no acabará así. Dilesio los perseguirá hasta la muerte. Una rápida explosión de furia gutural en el asiento de atrás debería haberla silenciado. Dilesio no podrá probar nada. Verás, primero tendrán que encontrarte, dijo el hombre que estaba junto a ella, todavía con suavidad. Él también tenía miedo, pensó, al tiempo que comprendía que ni siquiera ella había llegado al fondo de aquel asunto, pero era demasiado tarde para darle vueltas. Soy tan lista, muy lista. En la oscuridad, mientras la dirigían hacia su destino, empezó a rezar en silencio. Rezaba a Dios para que la acogiera, para que la perdonara por los muchos pecados que había cometido. Sí que podía hacer algo, se dijo, salirse de la carretera, matarlos a todos. Empezó a hacerlo, pero le quitaron el volante de la mano. La repentina presión en los dedos era tan dolorosa que olvidó lo que pretendía hacer. El coche se detuvo. Estamos parados, esto servirá, dijo el que estaba detrás. El dolor de la mano seguía siendo intolerable. Lo combatió, todavía pensando con desesperación, preguntándose qué podía hacer para desarmar a los dos hombres que la tenían a su merced. Nada. Dios mío. Con un movimiento fugaz, el cómplice del asiento de atrás le lanzó la cabeza contra el parabrisas con fuerza mortal. A medida que la luz se extinguía, que el dolor se disolvía en la nada, él le habló. Era un sonido tan suave como el olvido que la acogía. Nunca quise hacerte daño. Lo siento mucho, de verdad. Señor, perdóneme. La oración llenó su mente, se fragmentó como el cristal y desapareció. Capítulo 1. 5 años después, lo ocurrido, reconocería a Ashley más tarde para sus adentros, había sido en parte culpa de ella. Pero él le había sobresaltado, y sobresaltarse era muy similar a asustarse. Detestaba reconocer que se asustaba por tonterías. No encajaba con la vida que había escogido.
Así pues, quizá hubiera sido culpa de ella, pero ni siquiera eran las 6 de la mañana. Nick tenía algunos clientes de toda la vida que, de vez en cuando, llamaban a la puerta al amanecer porque sabían que estaría levantado, pero Ashley no esperaba tropezar con ninguno de ellos cuando el sol ni siquiera había empezado a asomarse. Estaba oscuro. Todavía era de noche para algunas personas. Además, estaba hablando por el móvil. Al oírlo sonar, creyó que sería Karen o Jan. Querían asegurarse de que estaba levantada y de que ya casi había salido de casa. Como, como no contestó, haciendo juegos malabares con el café, el bolso, las llaves y la bolsa de viaje. No era ni Karen ni Jan, sino su amigo Len Green. Len llevaba varios años en el cuerpo de policía metropolitana y seguía los progresos de Ashley como una madraza. La llamaba porque sabía que se iba de fin de semana y bromeando le dijo que por amabilidad hacia Jan y Karen quería asegurarse de que estaba levantada y lista para que pasara a recogerlas a la hora acordada. Ashley rió, dio las gracias a Len por su llamada y le informó con indignación que siempre se levantaba a su hora. Len le mencionó de pasada que igual se acercaba en coche a Orlando aquella noche, después del trabajo, con unos amigos del cuerpo bomberos de Broward, y que, en ese caso, podrían quedar. Ashley había cortado la comunicación mientras se acercaba a la puerta, pero todavía sostenía el móvil en la mano cuando la abrió. No había llamado a nadie, no había oído ni el más leve golpe de nudillos. Forcejeó con el cerrojo y, manteniendo en equilibrio todo lo que llevaba en las manos, abrió la puerta y salió con paso firme. Y chocó contra él, de frente, con ímpetu. Era de noche y solo las pálidas luces de la casa quebraban las sombras de la madrugada. La bolsa de viaje cayó a los pies de él y Ashley estuvo a punto de chillar. La caja de galletas que llevaba bajo el brazo salió disparada. La taza de café que sostenía en la misma mano en que llevaba las llaves sufrió una fuerte sacudida y el líquido hirviendo se derramó sobre los dos. ¡Maldición! ¡Maldición! Él llevaba una camisa vaquera abierta, de modo que el café le cayó en la piel. Maldijo. Una reacción instintiva a la quemadura. Cuando él maldijo, ella maldijo. Notó que la sujetaba y retrocedió rápidamente, todavía preguntándose si debía chillar como una histérica. Pero al parecer, el hombre no representaba ninguna amenaza. Parecía un gigantesco holgazán de playa. ¿Qué diablos?, masculló Ashley. Sí, diablos, repitió él, mientras se frotaba el pecho, allí donde le había salpicado el café. Estoy buscando a Nick. ¿A esta hora de la mañana? Perdone, pero él me dijo que viniera a esta hora de la mañana. El hombre estaba ultrajado. Con que una amiga de Nick, ¿eh? Ashley dio otro paso atrás, con el ceño fruncido. Podría ser. Lo había visto alguna vez. No muy a menudo. No era de los que pasaban las horas sentados en la barra, contando sus vidas mientras veían el fútbol de los domingos. Aquel era más reservado. A decir verdad, las pocas veces que había reparado en él, le había parecido el típico hombre callado y reflexivo. Siempre lo había visto sentado en aquellos momentos. En aquellos momentos pudo comprobar que era alto. Debía medir más de 1,80 m de estatura. Era moreno, de ojos oscuros y facciones marcadas. Y rondaba los 30 años. Tenía un aire áspero y curtido,
como casi todos los que frecuentaban el puerto deportivo. Estaba muy bronceado y muy musculoso, con el pecho medio al descubierto y los vaqueros cortos y la camisa abierta. Saltaba a la vista, claro. Seguramente se había echado algo encima, solo porque la ley de Florida exigía vestir camisa y zapatos en cualquier establecimiento público. Debería haber llamado a la puerta, lo reprendió Ashley, indignada, consigo mismo por haberse puesto a la defensiva. Diablos, ella vivía allí. Eso iba a ser, antes de que me abrazaran con café hirviendo. Estaba insinuando, como no, que ella debía disculparse. Ni hablar. Se había asustado y estaba molesta por ello. Aquella era su casa, y no tenía por qué prever que podía haber a alguien delante de su puerta. Por no hablar de que ella también se había manchado de café. «Maldita sea», exclamó al comprender que la mitad de las galletas estaban destrozadas y que ya estaban atrayendo las gaviotas. Se lo quedó mirando. «Me has roto las galletas». «¿Que le he roto las galletas?», repitió el hombre. A Ashley no le hizo gracia su tono de voz, ni la manera en que contrajo las facciones con más desprecio que enojo. Estaba incrédulo, como si sus galletas no importaran nada. Pues importaban, eran un regalo. Sharon se las había dejado en el mostrador con un enorme lazo y el deseo escrito de que pasara un magnífico fin de semana. «Mis galletas están en el suelo. Son galletas caseras. Un regalo», intentó interrumpirse. Su enojo con las galletas era absurdo. «No sé dónde están las llaves. Llego tarde y, para colmo, tengo que cambiarme de ropa. Aquí no abrimos hasta las 11. Téngalo en cuenta en el futuro. Nick está despierto. Le diré que tiene visita». Ha olvidado algo en su evaluación de daños. ¿El qué? Que me ha abrazado el pecho con el café. Podría demandarla. Y yo alegaría que en su intento de irrumpir en mi casa ha echado a perder mi camisa. Y las galletas, por supuesto. Y las galletas. Así que, adelante, demándeme. Ashley dio media vuelta, entró a la casa y le cerró la puerta en las narices deliberadamente. «Nick», llamó a su tío, «aquí hay alguien que quiere verte». «Un estúpido de 3 pares de narices», añadió entre dientes. No esperó a ver si Nick contestaba. A toda prisa atravesó las habitaciones privadas, contiguas al restaurante. Entró en su cuarto, se cambió de ropa y volvió a salir. Al parecer, Nick la había oído porque el hombre estaba de pie en la cocina. Su tío parecía conocerlo, porque estaba charlando y tomando café. Cuando ella pasó veloz junto a ellos, se interrumpieron. El hombre moreno la observaba como si estuviera formándose un criterio de ella, aunque Ashley ignoraba cuál sería, y tampoco le importaba. Nick le había exigido a ella ni a ninguno de sus empleados que fuera simpática con las personas solo porque eran sus clientes. «Ashley», empezó a decir Nick, «¿dónde está Sharon? ¿Se ha levantado ya? Quiero darle las gracias por las galletas», dijo, y clavó la mirada en el recién llegado. Pudo verlo mejor. Un tipo duro, de cuerpo fuerte, rostro agradable, modales fluidos, controlados y rotundos. Seguramente se creía un regalo de Dios para todas las mujeres. Deliberadamente desvió la mirada y la posó en su tío. «Sharon no ha pasado aquí la noche. Esta mañana tiene una reunión de trabajo y quería prepararla», dijo Nick. «Ashley, si tienes un segundo». «No puedo. Pillaré el atasco si no salgo ya. Te quiero». Grosera, tal vez, pero no estaba de humor para presentaciones ni palabras de cortesía. «Conduce con cuidado», le advirtió Nick. «Por supuesto».
Ya me conoces. Le di un beso en la mejilla. Adiós. Una vez fuera, recogió todo lo que se le había caído, salvo, por supuesto, las galletas desperdigadas, que habían alimentado a media docena de gaviotas. Oía a Nick disculpándose ante el hombre en nombre de ella. No sé qué bicho le ha picado esta mañana. Ash suele ser muy agradable. Lo siento, Nick, pensó. Confió en que el tipo no fuera un buen amigo suyo. Llegó con 15 minutos de retraso a recoger a Karen y con 25 a recoger a Jan. Aún así, una vez que estaban las tres en el coche, la demora no parecía tan grave, y la tensión y el enojo que le habían invadido se disiparon con rapidez. Aún faltaban 20 minutos para la hora pico. Tanto Karen como Jan estaban de humor excelente, encantadas de pasar juntas aquel fin de semana. Se habían salvado media caja de galletas y Jan se había abalanzado felizmente sobre ellas. Pásamelas, le dijo Karen a Jan. Perdona, pero vas al volante. Yo voy con las galletas, replicó Jan, sonriendo, pero le pasó la caja a Karen. Esta se la ofreció primero a Ashley, que iba al volante. Ashley lo negó con la cabeza. No, gracias. Tenía la mirada puesta en la carretera. Hasta el momento circulaban sin problemas por la I-95. Así es como Ashley conserva la línea, comentó Jan. Se tiene ensayadísimo el no gracias. Porque va a ser Polly, dijo Karen. Y Ashley rió. Porque ya me he atiborrado de galletas antes de salir de casa, les dijo. Y era cierto. Antes de que sirvieran el desayuno a los pájaros, había tomado varias. ¿Serán dietéticas?, preguntó Karen en tono esperanzado. Imposible. Lo delicioso nunca es dietético, dijo Jan con un suspiro. Pero compensaremos el exceso. No registraremos en el hotel, iremos a la piscina, nadaremos sin parar y pasaremos por los parques temáticos. En los parques tomaremos más golosinas, se lamentó Jan. Vaya, Ashley, tenías que traer estas galletas, ¿eh? Si no las hubiera traído, nos habríamos parado a tomar algo muy grasiento en una de las áreas de descanso, le aseguró Ashley. Iba a traer más, suficientes para todo el viaje. ¿Y qué pasó? Se me cayeron. Bueno, tropecé con un tipo que estaba buscando a Nick y se me fueron de las manos. La culpa fue de él, no mía. De todas formas tendremos que parar para tomar café con las galletas, le recordó a Karen. Y mejor que sea ahora mismo, ni un mordisco más hasta que no tomemos una buena taza de café. O leche, dijo Jan. La leche se toma con las Oreo, dijo Karen. El café con las galletas de chocolate. Yo ya he tomado café, pero ¿qué más da?, murmuró Ashley. ¿También se te cayó? Sí, sonrió a Jan por el espejo retrovisor. Mejor dicho, nos cayó encima a los dos, a él y a mí. Tuve que cambiarme. Por eso he llegado tarde. ¿Era amigo de Nick?, preguntó Jan. ¿Se enfadó? Oye, ¿era lindo o era feo?, preguntó Karen. No creo que conozca mucho a mi tío, pero lo he visto en el bar varias veces. Creo que estaba enfadado, pero la culpa fue suya. ¿De que le tiraras el café encima?, dijo Jan. Bueno, estaba allí delante de la puerta. ¿Quién abre la puerta de su casa y espera encontrarse a un enorme desconocido antes de las 6 de la mañana? Bueno, tú deberías, señaló Karen. Todos esos viejos marineros que viven en casas flotantes en el puerto deportivo saben que Nick madruga y prefiere tomarse vuestro café que el suyo. Entonces, Ash, ¿empezaste la mañana abrazado a un tipo feo?, preguntó Jan. No es propio de ti, casi todos los clientes de tu tío creen que eres un ángel y que Nick es muy afortunado por tenerte.
Espero que no le fallara el marcapasos por tu culpa, comentó Karen. Dudo que tenga marcapasos, dijo Ashley. Entonces, ¿no era un viejo cascarrabias? Preguntó Jan, animándose. Era un joven cretino, contestó. Oye, ¿no has llegado a decirme si era lindo o no? Le reprochó Karen. Ashley vaciló. Tenía el ceño fruncido. No prestaba mucha atención a todos los clientes que entraban en Nix. Ya no ayudaba tanto como en años anteriores, pero era una persona observadora. Reparaba en los rostros porque le encantaba dibujar y solía recordar los rasgos con mucha nitidez. Le parecía extraño haberlo visto antes y no haberse fijado en él. No se me ocurriría decir que es lindo, le aseguró Karen. Lástima. Empezaba a pensar que merecería la pena pasarse por Nix, dijo Jan con tristeza. Oye, no he dicho que no fuera interesante, observó Karen. No es el tipo de hombre que a mí me interesaría, dijo Ashley. ¿Por qué ha sido grosero? Preguntó Jan. Por lo que nos has contado tú tampoco has sido doña Modales. Ashley movió la cabeza. Yo no he sido grosera. Bueno, sí, lo he sido. Quizá hasta debería haberme disculpado, pero tenía prisa y me sobresaltó. Incluso me asustó un poco. Es oscuro. ¿Oscuro? ¿Hispano, latino, afroamericano? Dijo Karen confundida. No, oscuro, en el sentido de intenso. Ah, intenso, dijo Karen. Bueno, también es oscuro. El pelo, los ojos, y está muy moreno. Deben de gustarle los barcos, o el agua, o el sol. Mmm, suena sexy. El tipo oscuro. ¿Tenía buen cuerpo? Preguntó Karen. Sí, supongo que sí. Quizás empiece a pasarme más veces por Nix, dijo Karen. Ni que te hiciera falta buscar hombres, señaló Jan. Pues sí, a quien conozco en la escuela primaria. Tú lo tienes fácil porque te pones trajes sensacionales y cantas delante de mucha gente. A ti sí que no te hacen falta buscarlos. Buscar es fácil, están en todas partes. Lo difícil es encontrar a los que valen la pena, repuso Jan. Bueno, entonces, olvidaos de Nix. ¿No dicen todos los psicólogos que no hay que buscar pareja en un bar? Hay que conocerlos en la bolera o algo así, apuntó Ashley. No me gustan los bolos, comentó Karen. Entonces no deberías buscar a un hombre en una bolera. Ya está. ¿Cómo no ligar en 2 lecciones? Concluyó Jan. Entre las 3 podríamos resolver los grandes problemas del mundo. Yo resuelvo los problemas de niños entre 6 y 12 años, todos los días, le recordó Karen. Soy responsable de inculcar valores morales a los futuros votantes de este país. Ashley se pasa el día aprendiendo a disparar y a tratar con la escoria de este mundo. Este fin de semana debemos olvidarnos de los asuntos serios y preocuparnos de otros asuntos cruciales, nuestro bronceado y el tamaño de nuestros glúteos. No pidamos demasiado, dijo Jan. Me conformo con poder bailar unos minutos con unos cuantos desconocidos aseados. Necesito una galleta. Por mí, estupendo, dijo Karen. Pero el tamaño de nuestros glúteos. Yo también tomaré otra galleta antes del café, porque tardaremos al menos 20 minutos en llegar al área de descanso. Ashley advirtió con una rápida mirada a su amiga que Karen mordía con delicadeza un trozo de galleta y la masticaba despacio, saboreando cada bocado. Así concluyó. Era como Karen se mantenía casi perfecta. Comía de todo, pero se tenía muy aprendido el arte del mordisqueo. Karen podía pasarse 1 hora saboreando una galleta. Era menuda, de enormes ojos celestes
y una melena de pelo rubio casi platinado, natural. Prueba de un lejano antepasado nórdico, junto con su apellido Eriksson. Jan, por el contrario, era morena, de ojos oscuros, de 1,73 m y tan briosa como sugería su apellido latino, Evia. Por su parte, Ashley era una pelirroja de ojos verdes, obsequio de la familia de su madre, los McMartin, ya que se apellidaba Montague. La familia de su padre era principalmente francesa, con un toque de cherokee y seminola, gracias a lo cual Ashley tenía muy pocas pecas en la nariz y podía broncearse sin ponerse como un cangrejo. Con su 1,75 m de estatura, era el término medio de Jan y Karen. Las tres eran amigas desde la escuela primaria y habían compartido sueños, victorias y fracasos sentimentales desde entonces. Hacía tiempo que llevaban planeado aquel fin de semana, desde que sus vidas adultas las habían conducido por direcciones diferentes. Karen era maestra y estaba haciendo un máster. Jan era cantante y, aunque no esperaba alcanzar el renombre de una megaestrella, empezaban a solicitarla como número de apertura en espectáculos de todo el país. Ashley estaba en su tercer mes de la Academia de Policía de Metro-Dade y se había entregado a cada clase, aprendiendo cada sutileza de la ley, los derechos y la legítima defensa. ¿Crees que Sharon y tu tío Nick acabarán casándose?, preguntó Jan inclinándose hacia adelante. Sharon Dupré, la cocinera de galletas divinas, llevaba saliendo con Nick casi un año. ¿Quién sabe?, respondió Ashley, lanzando una mirada al reloj. Nick es un soltero empedernido. Le encanta pescar, atender su restaurante y supongo que mientras que Sharon tolerara sus costumbres, lo suyo podría funcionar. Bueno, Nick tendrá que tolerar los horarios de Sharon en la inmobiliaria, dijo Karen. Cierto, corroboró Ashley. No parece molestarlo. Nick es de esos que viven y dejan vivir. Lo sabía muy bien, ya que se había criado con su tío. Solía entristecerla no conservar apenas recuerdo de sus padres. Habían fallecido en un accidente de tráfico cuando ella tenía 3 años. Adoraba a Nick. Había cumplido el papel de ambos padres con amor y ternura, y no había nada que deseara más para él que la felicidad tranquila con la que siempre había vivido. Tanto si no incluía un matrimonio con Sharon o no, la decisión tendría que tomarla él. Deberías haber ingresado en el cuerpo de Coral Gables, Ashley, o incluso en el de Miami Sur, y no en el de Metro, Ashley. ¿En qué estabas pensando? Coral Gables tiene unos tipos muy lindos y son amables. Sí, los policías de Metro pueden ser unos cretinos, corroboró Karen. Ashley enmarcó una ceja y miró a Karen a los ojos. ¿Crees que son cretinos porque uno te puso una super multa? El condado de Miami-Dade, también conocido como la zona de Gran Miami, se componía de más de 2 docenas de pequeñas ciudades, pueblos y municipios. Algunos tenían sus propios cuerpos de policías con comisarías que se ocupaban de todo el tipo de delitos, desde imprudencias hasta asesinatos, mientras que otros dependían del cuerpo metropolitano, que cubría todo el condado, para sus departamentos de homicidios y medicina forense. Ashley había querido trabajar en la fuerza policial que cubría toda la zona en la que llevaba viviendo toda su vida. Hay buenos agentes, e incluso agentes lindos en todos los cuerpos. Y tú ibas zumbando por la autovía cuando te pusieron la multa, dijo Jan. Cuando Ashley tenga su propio coche patrulla y necesite poner multas, solo tendrá que aparcar cerca de tu casa y esperar a que salgas a 140 por hora. No voy tan deprisa, protestó Karen. Y mira, Ashley está excediendo el límite de velocidad. Solo por 3 kilómetros, dijo Jan. Cuidado o acabaremos yendo a Orlando a paso de tortuga.
Ashley ya había empezado a pisar el freno. ¿Lo ves?, dijo Jan. No, ahí pasó algo, dijo Ashley con el ceño fruncido. Los coches que circulaban delante de él ya estaban frenando con grandes chirridos. Detrás, dos coches en su intento de detenerse habían estado a punto de precipitarse contra la mediana. Ya casi habían llegado al peaje. La autovía tenía 5 carriles en cada sentido, y el acceso a la autopista quedaba un poco más allá. El tráfico de primera hora de la mañana, tan fluido hasta aquel momento, era de pronto un caos. ¿Qué diablos pasa?, murmuró Ashley, ciñéndose en la cola de los coches que la precedían. Vio 2 vehículos accidentados. Estaban fuera de servicio y todavía en la academia. Pero se había tenido lugar un accidente y todavía no había acudido ningún agente. Según las normas, estaba obligada a parar hasta que pudiera presentarse un policía de servicio. Justo se le ocurrió la idea. Karen, que había considerado la posibilidad de estudiar Derecho en lugar de Magisterio, le leyó el pensamiento. No hace falta que paremos. Ya hay un coche de policía, un poco más allá. Fuera cual fuera la causa del accidente, había ocurrido pocos minutos antes. Los carriles aún estaban cortados, de modo que la gente acababa de llegar. Los conductores de los 2 vehículos habían salido de sus coches. Estaba sentado en la mediana, con el rostro entre las manos. El otro estaba de pie junto a su coche contemplando la carretera. El accidente había tenido lugar en el carril extremo izquierdo. Ashley estaba conduciendo por el contiguo. Al pasar delante, miró hacia su izquierda y advirtió con gratitud que ningún conductor daba muestras de haber sufrido daños. Pero alguien sí. Al circular a paso de tortuga por el carril, profirió una exclamación. Había un hombre en la autovía, tumbado en el carril, desnudo salvo por los calzoncillos. Estaba boca abajo, con la cabeza girada hacia un lado, aparentemente muerto. Ashley había cumplido todos los requisitos para ser policía. Había superado todas las pruebas, había visto todos los videos de los horrores con los que un policía debía enfrentarse en algún momento de su carrera. Pero al ver al hombre tumbado en la autovía, desnudo, salvo por su ropa interior, no dejaba de ser chocante y terrible. «Dios mío», susurró Karen. «¿Qué pasa?», inquirió Jan, mientras levantaba la cabeza. Con las manos pegadas al volante, Ashley fijó la escena en su cerebro. Primero, el área más inmediata, la posición de los 2 vehículos accidentados, el policía y el coche patrulla recién llegados, el cuerpo tendido, desnudo salvo por los calzones blancos, la cabeza de medio lado, la sangre surrealista en la piel y en el asfalto. Al otro lado de la mediana, los coches circulando a gran velocidad. Más allá de los carriles contrarios, una persona en pie, contemplando el tráfico como si estuviera esperando a que cambiara el semáforo. Ashley pasó delante del cuerpo. Seguía grabado en su cerebro, tan nítido y vívido como una fotografía. El resto se fundía, se emborronaba. Los coches de los carriles del sentido contrario formaban un caleidoscopio de color. La figura en pie contemplando la escena. Una persona sin rostro, vestida de negro, pensó. Un hombre. Una mujer. No lo sabía. ¿Había tomado parte de lo ocurrido? ¿Era un amigo del hombre muerto? ¿Qué diablos pasa?, inquirió Jan desde el asiento de atrás. Un cadáver. Un cadáver en la autovía, dijo Karen con voz entrecortada. ¿Un cadáver? Jan volvió la cabeza. Ya había quedado atrás. Debería dar la vuelta, dijo Ashley. No, y un cuerno. El policía que intenta remediar la situación y el tráfico se pondrán hecho una furia si además tiene que vérselas contigo, dijo Karen. Y tenía razón. Ya había un agente en el lugar del accidente. El tráfico se estaba embotellando y para cuando pudieran alcanzar una salida, dar la vuelta y regresar,
ya habría llegado una ambulancia y más policías, incluso los especializados en accidentes de tráfico. Tienes que olvidarlo, dijo Karen con severidad. Por favor, Ashley, ¿cuántas vacaciones pasamos juntas? Y en serio, aquí hay accidentes todos los días, y también fatales. Es triste. Por cierto, no estás de servicio, ni siquiera eres una policía en toda regla, y si empiezas a tomarte a pecho cada suceso que presencias, vas a ser una policía terrible, porque te implicarás emocionalmente en cada incidente, cuando lo que se te pide es que estés alerta a todo. Lo que Karen decía tenía mucho sentido. Ni siquiera he visto al muerto, dijo Jan. Tienes suerte, replicó Karen, y tragó saliva. Ashley se alegraba de que, a pesar de sus palabras, Karen se hubiera quedado tan afectada como ella por la escena. Hay accidentes todos los días, repitió. La gente muere y seguirá muriendo, le dijo Ashley con severidad. Ashley le lanzó una mirada. No mueren en calzoncillos en la autovía todos los días. ¿Salió de uno de los coches?, preguntó John. Tal vez, pero ¿cómo?, dijo Karen. Quizá estuviera en uno de los asientos de pasajero y saliera despedido por el impacto, sugirió John. ¿Iba en el coche en calzoncillos?, dijo Ashley. Estamos en Florida del Sur. Paso un poco más de tiempo en los clubes de South Beach, dijo Jan. Quizás fuera por ahí como Dios lo trajo al mundo. Vete tú a saber. Dudo que estuviera en uno de los coches, dijo Ashley, al recordar las posiciones relativas de los coches y del cuerpo. Jan la miró con incredulidad. Entonces, ¿estaba cruzando la autovía en calzoncillos? Quizá digan algo en las noticias. Karen cambió la frecuencia de pop rock que tenían de la emisora de noticias de 24 horas. El locutor estaba haciendo un recuento de lo ocurrido en Washington, pero después pasó a hablar del tráfico. Ha tenido lugar un accidente en la I-95 en el ramal norte, un peatón atropellado, dijo una agradable voz femenina. Los dos carriles de la izquierda estaban cerrados, así que estén alerta y reduzcan la velocidad al acercarse al peaje. Para entonces ya habían llegado a la entrada del peaje. Ashley insertó algunas monedas en la máquina y se incorporó nuevamente al tráfico, consciente de que Karen la miraba fijamente. Tendremos que olvidarlo y pasar un buen rato, insistió Karen con firmeza. Ashley asintió. Intentó guardar silencio. Después dijo, es muy raro. ¿Qué hacía un hombre atravesando la autovía en calzoncillos? Debía de estar drogado, dijo Jan desde el asiento de atrás. Sí, corroboró Karen, porque si no intentaría alguien cruzar 10 carriles de tráfico con o sin ropa. Ashley, el lunes por la mañana cuando vuelvas a la academia alguien podrá contarte algo sobre el accidente. Sí, tienes razón. Y hasta entonces no puedes hacer nada, añadió Karen. Sí que puedo. ¿El qué? Parar en la primera área de descanso, comprar un cappuccino, un sándwich grasiento y dejar de temblar. Me apunto, dijo Jan, pero me conformaré con un café y estas galletas. Llegaron a la zona de restauración, unos 30 minutos. Más tarde, todavía, abatidos pero intentando recuperar el ánimo festivo, mientras Ashley y Jan hacían cola para comprar la bebida y la comida. Karen recogía folletos de Orlando y de su multitud de atracciones para turistas. Cuando por fin se sentaron, Jan se abalanzó sobre el folleto del espectáculo de los jinetes árabes. Nunca lo he visto, pero me encantaban en la época medieval, y aquí hay caballos. Y hombres, dijo Karen, pero no íbamos a salir a bailar, ya sabes, a la Isla del Placer o algún lugar así. Una noche de baile, una noche viendo a tipos magníficos montando a caballo,
dijo Jan. Ashley apenas le prestaba atención. Había sacado un lápiz y estaba haciendo un dibujo en su servilleta. Una mano cubrió la de ella, deteniendo el movimiento del lápiz. Ashley alzó la vista y sorprendió la mirada de Karen. Es escalofriante. Demasiado parecido a lo que acabamos de ver, le dijo Jan. Le quitó la servilleta y se estremeció. ¿Qué vamos a hacer, Ashley? Tienes que olvidarlo. Volvió a mirar el boceto. Menos mal que estaba escogiendo una galleta. Solo de ver el dibujo me entran escalofríos. Deberías haberte quedado en la escuela de arte, dijo Karen. Un dibujo en una servilleta. Y es igualito a la realidad. Por favor, Ashley. Ashley arrugó la servilleta. Perdón, murmuró con culpabilidad. Sus amigas tenían razón. No podía hacer nada para evitar lo sucedido. Y estaba destinada a ver cosas peores como policía. No has renunciado al dibujo, ¿verdad? Le preguntó Jan. Eres buena, muy buena. Nunca había visto a nadie que pudiera retratar tan bien a la gente. Nunca renunciaré al dibujo, dijo Ashley. Me encanta, pero es que le gusta la idea de tener un sueldo, dijo Karen con un suspiro. Jan se volvió hacia Ashley. Podrías haberte ganado un sueldo como artista, te lo digo yo. La escuela de Bellas Artes era muy cara, dijo Ashley. No aceptaste esa beca porque temías que Nick quisiera ayudarte y no pudiera permitírselo, intervino Karen. Nick jamás me impediría que hiciera realidad mi sueño, replicó Ashley, con actitud defensiva. Y era cierto. Sabía que Nick se había llevado una decepción cuando ella había rechazado la beca que le habían ofrecido. Una prestigiosa institución de Manhattan. Pero a pesar de la beca, los gastos de vivir y estudiar en Nueva York, aunque fuera en un colegio universitario, habrían sido demasiado elevados. Podría haberse buscado un trabajo a tiempo parcial, pero no habría bastado. Nick habría intentado ayudarla, pero con la caída del turismo posiblemente se habría buscado la ruina. Mirad, me encanta dibujar, pero siempre he querido ser policía. Mi padre era poli, ¿recordáis? Ninguna de nosotros lo recuerda, dijo Karen. Fue hace mucho tiempo. Yo recuerdo que quería a mis padres y que admiraba a mi padre, dijo Ashley. Y la labor policial es fascinante. Sí, fascinante. Irás en un coche patrulla tratando de alcanzar a los conductores bala, como Karen, bromeó Jan. Karen la formuló con la mirada. Muy graciosa. Jan, muy graciosa. Lo siento. En serio, estoy haciendo lo que quiero, insistió Ashley. Bueno, a ver, ¿qué hacemos esta noche? ¿Caballos o baile? Dijo Karen. Echémoslo a cara o cruz, sugirió Ashley. Arrugó el envoltorio de su sándwich y la servilleta en la que había estado dibujando. ¿Listas para seguir viaje? ¿Quieres que te releve al volante? Se ofreció Karen. Ashley lo negó con la cabeza. No, estoy bien. En lo concerniente a conducir, estaba bien. Sin embargo, tenía la sensación de que el cadáver en la autovía quedaría grabado en su memoria para siempre.